Lo que parecía un acto de protocolo normal se convirtió en una declaración entre preocupante y sorprendente a la vez por parte del presidente Petro, que en un discurso corto a los nuevos ministros logró dejar a más de un colombiano preocupado y reflexivo. Veamos el avance. Pero en cambio toda la corrupción pasada es ocultada y es por billones de pesos. No hay entidad donde uno no escarbe que no aparezca. Ese cambio empieza porque el programa de gobierno se ejecuta, no el programa de Duque. Pues los números están en bastante rojo. Nos están ahogando premeditadamente. No voy a lanzar la consigna radical de que no pagamos la deuda porque es también un suicidio. Pero la justicia tiene que entender que está ante un gobierno del cambio y ese no se apresa con conservatismo. Por hacer un crédito de corto plazo en el FMI, pagadero a 2 años por $5.000 millones, el incapaz fue otro, el único país del mundo en cometer ese suicidio económico. Bueno, aquí me he liberado un poco de la antesala de la discusión que vendrá. En días pasados el presidente Petro sorprendió a sus seguidores y a la misma oposición con el nombramiento del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien había hecho la misma función en el gobierno de Santos, pero no se conocía de fondo por qué el cambio en varios ministerios, y la respuesta llegó en la posesión de los nuevos funcionarios, y en pocas palabras el presidente reconoció problemas graves en su gabinete. ¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico? Casi al llegar a la mitad del gobierno. En realidad porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos. Nosotros aparecemos como si fuéramos corruptos y yo en mi vida no me he robado un peso. Puedo cometer otros errores, eso sí, pero no ese. Pero en cambio toda la corrupción pasada es ocultada y es por billones de pesos. No hay entidad donde uno no escarbe que no aparezca. El gabinete debió tener la responsabilidad de denunciar eso y no cohonestar ni pasar con la hoja, con los ojos tapados, porque esa información la debe conocer el pueblo. Que a Petro no lo quieran dejar gobernar y que muchos le apuestan al fracaso de este gobierno, no solo con el deseo, sino con las trabas que le ponen, es más que obvio. Pero que el presidente utilice el ejemplo de Grecia son palabras de otro nivel, lo cual significa que esos bloqueos que le han puesto por un lado y por otro al gobierno están alimentando una posible crisis económica que, debido a la deuda que nos dejó Duque, amerita que la reactivación económica inicie pronto. Igual que esta información económica. Claro, saltar de 75 a 112 billones de pago de deuda en 2 años, y esa plata usada es para regalarle al gran capital, a los más ricos de Colombia, dinero público, que ha sido la forma de acumulación de capital tradicional, clásica de Colombia, no del mundo, porque el capital se acumula en el mundo es vendiendo mercancías, haciendo productividad, ese es el capitalismo. Saltando tecnológicamente, no robándose el Estado. Incluso allá hasta robarse el Estado es un problema de máxima ética, muchos se suicidan cuando son descubiertos. Aquí la forma ordinaria y diaria de acumular capital es robándose lo que es del pueblo. Y eso no puede ser más. Más adelante hablaremos más particularmente de tema por tema, pero no se puede cambiar subsidios a las empresas generadoras eléctricas impidiendo que se financie el programa de paneles solares en el país, en manos de la gente, como un ejemplo. No se puede decir que se está haciendo una gran gestión educativa cuando los funcionarios del Ministerio de Educación esconden el dinero para hacer sedes universitarias públicas porque están arrodillados ante los dueños de la universidad privada. Ellos que resuelvan con sus dineros,
Yo no tengo nada contra la universidad privada, pero ¿cómo así que acabar con el dinero público de la educación pública? Si es la que llega al 90% de la juventud colombiana. Eso se llama suicidio en un mundo donde se necesita el conocimiento, el pensamiento, cerrar las fuentes del conocimiento y pensamiento como acaba de hacer el Senado de la República dirigido por una derecha, que tengo que decir, ignorante, porque hay que ser ignorante para quitar un proyecto de campus universitario en Suba y pasar una autopista de 6 carriles. ¿En qué siglo viven? Lo cierto es que el ministro Cristo será una pieza fundamental en lograr cohesionar los cambios que necesita Colombia y la importancia de lograr el famoso acuerdo nacional. De no conseguirlo, lo más probable es que se avecine una radicalización de Petro y del pueblo, porque la gente votó por los cambios necesarios que involucran recursos, pero el Congreso es quien puede volver realidad las reformas a través de las leyes. Por lo anterior, la radicalización no es una amenaza, sino que de no producirse los cambios, el país estará al borde de una crisis económica como le pasó a Grecia en 2009. Y en mi opinión, si el presidente está citando ese caso puntual de Grecia, es porque al interior del gobierno se han detectado problemas graves para las finanzas del país. Y ciertas élites del país, con mucha capacidad de información, pues quieren que este proyecto se hunda, que fracase. Lo mismo que en Grecia, con otros instrumentos también de presión, ahogándose económicamente. Dirán que esto no es problema de la política, sino del mercado y de no sé qué, pero es un problema de la política. Lo que estamos observando es un crecimiento sustancial de la deuda hecha en el gobierno pasado. A Colombia literalmente la sobreendeudaron. La experiencia que yo he visto en estos 2 años que no acaban es que pasamos de 75 billones de pagos de deuda externa e interna a 112 en 2 años. No es porque nos endeudamos más nosotros, es porque desataron un mecanismo infernal en donde al endeudarse por el COVID, supuestamente por el COVID, pero buena parte de esta deuda tiene que ver con pagar autopistas 4G y otros endeudamientos con el gran capital, como los subsidios que se le dan a las grandes generadoras eléctricas, como no asumir, quitar los subsidios a los combustibles fósiles, todas cifras que suman 10 billones, 40 billones en el caso del sobreendeudamiento. Entonces ya pasamos a 75 a 112 billones en un momento de estancamiento económico mundial y de alza de la tasa de interés, la tormenta perfecta. Alza la tasa de interés mundial porque la ortodoxia neoliberal dicta en el mundo que la manera de bajar una inflación es subiendo la tasa de interés. Es decir, matando las economías. Y encima tenemos unas decisiones judiciales que han acabado de profundizar el problema. Acabar la reforma tributaria que había sido la propuesta de solución del gobierno. Y sobre todo en su aspecto más progresivo y progresista, como ordena la Constitución, que los impuestos se toman de los excedentes de mayor riqueza en el país, como es el carbón y el petróleo en nuestro caso, que básicamente no son personas naturales, sino multinacionales extranjeras. Eso lo arrasaron. Cuando uno hace todas las sumas, pues los números están en bastante rojo. Nos están ahogando premeditadamente. El gabinete no logra, como el gabinete griego, asumir el reto, porque eso deja 2 estrategias, 2 caminos posibles.
O nos arrodillamos y fracasamos y se restringe al máximo el gasto público en Colombia y llega a cero la inversión pública, con lo cual yo creo no solo que estalla la sociedad, porque es la sociedad más injusta del planeta, sino además hundimos la economía definitivamente. Un suicidio, no cambiar. Y el gabinete, en medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos, en mi opinión se dejó encerrar. Porque es más fácil seguir la inercia que hacer los cambios. El cambio cada vez es más difícil. La inercia es fácil, pero el camino fácil siempre lleva al abismo. Y los números iban indicando un abismo y nosotros hemos tomado la decisión de hacer el cambio, contrario a Chipras y Grecia. Asumir el riesgo. Ese cambio empieza porque el programa de gobierno se ejecuta, no el programa de Duque. El programa de Duque es un suicidio económico. Y es un suicidio económico porque el neoliberalismo llegó a su final. Y no es porque yo me lo haya inventado, es porque no da más en el mundo. Por eso hay cambio político en Inglaterra, el Reino Unido y Francia. Y seguirán. Espero que Estados Unidos no tome la inversa, porque quedaría aislada frente a la humanidad. Que no tenga mucha influencia, que Milei sí dice que tiene. El pueblo norteamericano, el pueblo obrero y juvenil y diverso de Norteamérica tienen que tomar una decisión, que no es la barbarie, lo irracional, sino como los padres de esa nación dijeron, y Roosevelt, y en momentos críticos de la humanidad, donde fueron a pelear al lado de los soviéticos, sin temor, pues tienen que asumir un nuevo combate esta vez, que es lo que puede salvar el mundo o no. China propuso un diálogo de civilizaciones. Está escrito en mi libro, no porque es la contra de una tesis de Samuel Huntington muy reaccionaria que habla del conflicto entre civilizaciones y una guerra mundial entre civilizaciones, pensando que una civilización es superior a la otra. Hay que decirle que Huntington lo que dijo es que después de esa guerra la única civilización fuerte que quedaría es Latinoamérica. Ese es el libro de Huntington. Pero lo cierto es que ese no es el camino. Los chinos proponen un diálogo civilizatorio, a mí me parece que ese es el camino. Como en Europa, y me atrevo a meterme en esos otros terrenos, es volver al acuerdo de Minsk, respetarlo y frenar la guerra entre Rusia y Ucrania. Como me atrevo a decir que no hay otra solución que aislar a Israel y obligarlo a un armisticio. Y que entonces podemos tener otro camino. América Latina se venía quedando sola y ya no está sola. Los pueblos están respondiendo. Pero ahora nos toca Colombia y aquí para los colombianos, en medio de un contexto que cambia, no voy a lanzar la consigna radical de que no pagamos la deuda porque es también un suicidio, sino que vamos a buscar un camino diferente. Y ese camino diferente, innovador, porque hay que innovar, decía el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, que poco se le recuerda. Simón Rodríguez decía, o innovamos o fracasamos. Y aquí nos toca innovar y por eso cambió el gabinete. Con personas, lo advierto de una vez porque pueden arrepentirse, todavía están a tiempo. Si no, se tienen que agarrar de la silla fuerte.
que espero, mujeres y hombres, den la batalla por el cambio. Hay que darla. Y incluso desde una mirada internacional y global. La mirada global es fundamental para lo local, igual que lo local para lo global. Ya esa diferenciación no existe. En un mundo global no mirar el mundo es suicidio. Y nosotros tenemos que mirar el mundo. Así no estemos acostumbrados, porque al vivir entre montañas, desde bebés, muchos, solo la gente del mar no mira entre montañas, pues nos acostumbramos a encarcelarnos y nos toca es mirar el mundo para poder buscar las soluciones. El programa de reactivación económica que será presentado al Congreso, y le estamos invitando al Congreso a jugar un papel, no a enredarse en la politiquería del chantaje, ahí pierde Colombia. Partidos políticos tienen que asumir una responsabilidad histórica, nosotros no los estamos negando, los estamos promocionando, y al Congreso de Colombia su capacidad de hacer la ley, porque hay que cambiar leyes que ya no nos sirven. La reactivación económica depende de varias de esas leyes. Le hemos pedido a los banqueros, con los cuales no hemos sido muy amigos en décadas, que es el momento de la reactivación, porque si no la banca se desploma. Los primeros en perder son ellos. Ahí surgen los fundamentalismos, que cómo así, que una inversión forzosa, si es el libre mercado, pues toca hacerla, ya la ha hecho Colombia. Transitoria se puede hacer, a mí no me preocupa eso. Pero este es el momento de hacerla, de asignar recursos a actividades productivas que son las verdaderas generadoras de la riqueza. La agricultura, la industria, la vivienda, el turismo, es más un servicio. Y dejar las lentejuelas de la especulación. La inflación en Colombia no se ha reducido lo suficiente, un trabajo se ha hecho, pero no se ha reducido lo suficiente porque los dos sectores que la impulsan hacia adelante son especulativos. Nos están produciendo una inflación por especulación, no por cantidad de dinero en el mercado. Error neoliberal. No porque no crea yo que si se emite dinero no crezcan los precios. Esa es la teoría cuantitativa del dinero, que en realidad es ley. De las pocas leyes que la economía ha podido producir. Pero en realidad lo que sucede en Colombia es que se está trasladando el alza de precio a utilidades, y eso no puede pasar. Y los dos sectores tienen que ver con la generación de la energía eléctrica. El ministro de Minas nos debe, nos tumban siempre la posibilidad de cambiar la fórmula con decisiones judiciales, pero la justicia tiene que entender que está ante un gobierno del cambio y ese no se apresa con conservatismo, porque si no va a estallar la sociedad. Hay que sabernos entender entre las diferentes apreciaciones que son lógicas, justicias que son plurales, que luchan a su interior entre corrientes progresistas y corrientes ordoñistas. César Palomino conoce muy bien el asunto, me lo ha enseñado, usted es el que me enseñó eso. Y en un gobierno donde el voto popular, que es la base de la democracia, dijo cambio, ahorcar el cambio puede ser un suicidio social. Y entonces tenemos que acompasarnos, quizás no tan radicales nosotros, eso es bueno atemperar, pero tampoco matar el cambio, porque ahí lo que muere es la sociedad. Ese es un tema a dialogar, pero no se debió haber destruido la reforma tributaria, en mi opinión. Y las circunstancias a las que vamos, ojalá el Congreso responda. Porque es el Estado el que tiene que responder, no solo el gobierno. Las causas de tocar fondo
presupuestal no son de este gobierno. Así les gusta repetirlo una y otra vez, dicen incapaces, por hacer un crédito de corto plazo en el FMI, pagadero a 2 años por $5,000 millones. El incapaz fue otro, el único país del mundo en cometer ese suicidio económico. No se dice en la prensa, obvio, porque eso se silencia, porque hay que hacer ver que este es el de la culpa para que vuelvan a votar por la sangre y el autoritarismo. Pero hay que decirlo, fue una estupidez completa tomar un crédito del FMI a 2 años por $5,000 millones, dizque para salvarnos del COVID. No nos salvamos, se robaron la plata. En el OCAD Paz dejaron déficit porque la plata fue a subvencionar el gran capital, no la pequeña empresa. Y terminamos toda la sociedad colombiana pagándoles al gran capital el subsidio que no devuelven, porque creen que la sociedad y el Estado les debe servir por herencia, por derecho divino, que es derecho de mercado. Han cambiado a Dios por el mercado. Entonces nosotros pues tenemos que decir basta, hay que parar, y el gabinete es el que tiene que decirlo, pues el presidente también. Si fracasamos nos volverán trizas, como hicieron trizas con la paz. Pero nuestra responsabilidad es triunfar y llevar a la sociedad colombiana a unos mayores niveles de prosperidad, de riqueza y de igualdad. La señora Le Pen quiso quitar de la consigna famosa francesa, que es mundial, la palabra igualdad por seguridad, olvidando que la seguridad más segura es la de la igualdad y la inseguridad más alta es la que produce el mayor nivel de desigualdad. Colombia es el país más desigual del mundo. Nos ganamos ese campeonato recientemente. ¿Cómo no iban a volver con un subsidio pagado con deuda pública extranjera, alta tasa de interés, al gran capital? ¿Cómo no nos íbamos a volver el país más desigual del mundo? Cuando se habla de reforma agraria, entonces nos mandan la policía política para que no la hagamos y nos frenan y alistan tumbar normas y decretos. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.